100.5. Son las 8:40. Vamos a continuar con los comentarios. José La Luz, que tiene compromiso en el Congreso. Ay, papá. En el día D del Congreso. Combinado. Y tú no quieres que él falte para nada. En el día D y la hora H. Yo dije ayer por aquí lo que yo voy a Él no hacer. puede faltar. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? José Yo La quiero Luz tiene una seguridad combinación perimetral. a los No Porfirio puede faltar, no. Figueroa. José, Yo quiero José no seguridad falta perimetral. su trabajo. José, tú José quieres siempre seguridad va. perimetral, pero partiendo de lo que hoy está en agenda en el Congreso, ¿cuál es tu posición? Bueno, vamos a ver Aunque que te él luzca va a así hacer su como comentario entrevista. ahora. Adelante, José. La voy a Bueno, leer aquí. buenos días. Pero Una caja antes fuerte. de yo Adelante. leer esto, que fue la propuesta que sometí a esa ley de partido, yo quería, ese proyecto de ley de partido, yo quería decir lo siguiente. Yo quiero lamentar el accidente que se produjo en la frontera, en Elías Piña, con el avión Pillán. Ahí murió un muchacho, el primer teniente Kelvin Villanueva Garay. Y entonces resultó herido Amaury Félix Victoriano, el copiloto, que está allá en el hospital de las Fuerzas Armadas. Jovencito los dos. Sí, los dos. Pero lo que me llama la atención, aunque Rubén Paulino se dio unas declaraciones, dice que ese avión estaba debidamente reparado, tenía los mantenimientos al día y que estaba operando. Sin embargo, el avión tuvo dos fallas. Falló el tren de aterrizaje y las hélices se detuvieron. Y eso es muy extraño que suceda. Dos fallas, a menos que estén conectadas, es muy difícil porque este no es un avión inteligente, ¿no? Este es un avión chileno, el mismo avión en que se cayeron los dos muchachos cuando estaban haciendo maniobra aquí hace como 4 años, en el malecón. En el malecón. Ese es el mismo avión, el Pillán, un avión que está más diseñado para el entrenamiento que para misiones específicas ya de labor ordinaria o rutinaria o de combate o de persecución. Es el mismo avión Pillán chileno que desarrollaron las fuerzas de Pinochet. Ese avión no es un avión que tiene mucha instrumentalización inteligente, que le fallaran, digo lo de inteligente porque puede tener más conexión, que le fallaran las hélices y que le fallara el tren de aterrizaje, que uno supone que son mecanismos independientes, a mí particularmente me llama sospecha, y eso debe tener un informe acabado. Yo no sé si esos aviones tienen caja negra, deben tenerla, y si a este muchacho, al que está vivo, al copiloto, a Amaury Félix Victoriano, le permitieran hablar y qué ellos piensan o pensaron que estaba pasando en el momento en que el avión se perdió la capacidad de vuelo y se estrelló. Era un Pillán de matrícula 1803 de la Fuerza Aérea Dominicana. Había volado en junio del año pasado y ese era el tercer vuelo que llevaba a cabo después que fue sometido a una reparación. Una lamentable pérdida porque estos eran jóvenes que estaban empezando su carrera. Miren, señores, cada vez que tengo la oportunidad, digo aquí, cada vez que tengo la oportunidad, tengo casi un año aproximadamente con ese tema, yo digo que la corrupción electoral es la madre, la fuente, el caldo de cultivo de todas las demás modalidades de corrupción. ¿Por qué? Porque se produce mucha corrupción en el sector privado, porque las autoridades no son lo suficientemente responsables para perseguirla o para prevenirla. Se produce una modalidad de corrupción entre funcionarios de menor categoría y sector privado, porque las autoridades no tienen la suficiente capacidad de prevención y de persecución para atacar los temas. Se produce una modalidad de corrupción entre funcionario con funcionario, porque las autoridades no son competentes en su prevención y en su persecución. O sea, todas las modalidades de corrupción que se produzcan en una sociedad, de una manera u otra, son responsabilidad de las autoridades. ¿Cómo surgen esas autoridades? Esas autoridades surgen de la informalidad que hay en el mercado electoral. Entonces, este proyecto de ley limita el financiamiento partidario. Recuerden que son dos leyes. Ahora estamos hablando de la ley de partido político.
Luego, a partir de la próxima legislatura, viene el conocimiento en una comisión conjunta de la que yo soy parte, que va a discutir el proyecto de régimen electoral y financiamiento. Ahí es que el financiamiento va a ser protagonista, ahora es complementario, porque los precandidatos en los partidos reciben dinero y los partidos también reciben dinero. Pero si nosotros no atacamos el financiamiento electoral, ya sea partidario y ya sea a las candidaturas, nosotros no tenemos futuro en términos de mejorar los indicadores de corrupción, porque es que ahí es que nace la corrupción, con el financiamiento electoral chatarra. Aunque le pongan límite, imagínense que hay un límite. Ajá, y si tú metes $1 millón el día de las elecciones o de la primaria en Los Alcarrizos, o en Cristo Rey, o en Cienfuegos en Santiago, o en la zona oriental, tú metes $1 millón y a la media hora no hay un rastro de un peso de ese $1 millón. ¿Por qué? Porque el 60% de las actividades son informales. Y esa informalidad te absorbe como una esponja cualquier cantidad de dinero que tú le metas. Entonces, de la única forma que esa informalidad o que ese financiamiento electoral sucio se podía evitar era si todo el financiamiento se transparentaba, pero además, si se crea un fiscal electoral que pueda perseguir o actuar por rumor o por denuncia o por investigación o por querella. Entonces no se establece la figura del fiscal electoral en ninguna parte. Yo espero que en la ley de régimen electoral eso se pueda legislar, eso se puede establecer, porque la Junta no tiene condiciones para perseguir nada. Y el Tribunal Electoral es un tercero imparcial, o debe serlo. Tiene que haber alguien que procure la justicia. Y esa procuraduría debe ser una procuraduría especializada en delitos electorales, que tiene que estar en el marco legal, para que cuando yo ponga 10 vallas, si Oli está compitiendo conmigo, Oli le diga al fiscal, mire, la luz puso 10 vallas, esa valla cuestan 200,000 pesos cada una, esos son 2 millones de pesos, la luz no tiene de dónde probar eso, yo quiero que usted investigue, porque él me va a ganar, lo está financiando fulano. Entonces, cuando busquen a fulano, ¿usted le dio la valla a la luz? Sí. ¿Por qué usted no la declaró en impuesto interno que usted iba a hacer esa contribución? Tiene que declararlo, porque todas las contribuciones tienen que estar a la vista. Así nosotros podemos bajar eso. De lo contrario, no hay forma. Y yo le digo a mi partido, que al PLD es a quien más le conviene la transparencia electoral, porque mi partido es el más fuerte, porque mi partido está en el poder, porque es el más organizado, porque tiene mejor estructura a nivel nacional, porque todas sus instituciones internas electoralmente funcionan. A mi partido le conviene establecer un régimen de transparencia y tiene la capacidad legal, administrativa y legislativa para que nadie use dinero sucio, mi partido. Entonces, si mañana se impusiera un régimen de transparencia electoral, a mi partido es que más le conviene, pero ellos no lo entienden. Yo se lo digo todos los días, de todas las formas. Y ellos insisten en el financiamiento chatarra. Cuando ustedes entrevistaron aquí al compañero de Nueva York, ¿cómo se llama? A Morrobel. Morrobel, sí. ¿Qué le dijo Morrobel a usted de Nueva York? ¿Qué le dijo? ¿En qué sentido? ¿A qué fue Leonel allá? ¿Qué actividades tenía? Finanzas. Finanzas. ¿Quién le dio dinero? ¿Cómo tú sabes quién le dio empresario dinero? De allá, supuestamente. ¿Dónde están los empresarios? Enséñamelo. No sé. No pueden ser empresarios, pero puede ser que uno no lo sea. Okay. Entonces ese uno te puede ensuciar. Okay. ¿Ves? Entonces, si esos empresarios tuviesen que declararle al Estado Dominicano cuánto le dio a cada partido y a cada candidato, pero además, no solamente eso, sino que lo que él des pueda ser deducible del pago de impuestos. Porque si nosotros financiamos el cine y vamos a financiar la cultura, ¿por qué no financiar la democracia? Como decía Peña Gómez. Entonces usted da $1 millón de pesos. Bueno, usted puede deducir ese $1 millón de pesos de su pago de impuestos si usted tiene una cantidad impositiva importante, porque tiene que tener un tope, un límite. Y nosotros en nuestra propuesta tratamos de que esos límites sean lo más transparentes posible. Se ha hablado en el tema de financiamiento de un 5%, aquí está, se ha hablado de un 5% para las personas físicas.
Y nosotros decimos que no debe ser para la persona física. No, las contribuciones individuales o empresariales hechas a los partidos, agrupaciones o movimientos no podrá ser superior al 1%, no es un 5, al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba la mayor asignación de fondos públicos. Y esto deberán respetar todos y cada uno de los principios del financiamiento electoral. ¿Qué significa esto? Aquí hay dos cosas. Uno, nadie puede dar más del 1% del tope que recibe el partido más grande. El 1, a nivel personal y a nivel corporativo. O sea que las empresas de aquí no podrían dar más del 1% de lo que reciba el partido más grande. Pero se lo quieren poner a las personas para que si tú tienes una empresa de 10,000 gente, tú puedas dar por 10,000. Y eso estimula la corrupción electoral también. Pero además nosotros definimos aquí en nuestra propuesta complementaria de modificación, oigan esto, señores, que el financiamiento obedezca a principios. ¿Cuáles son esos principios? Principio número 1, que el financiamiento no sea personal, sea institucional. Que las contribuciones tú no se las puedas dar al candidato. Tiene que dársela a su plataforma. Y esa plataforma tiene que tener una unidad de financiamiento y administración. Yo no estoy de acuerdo con que un empresario llame a un candidato y le entregue $1,000,000 en una funda negra. Porque eso es corrupción. Si va a hacer un aporte, tiene que hacerlo transparente, notificárselo al Estado a través de impuesto interno, pero tiene que dárselo a la plataforma para que eso ingrese a un sistema contable. Si usted le hace una cena a un político en su casa y le entrega $5,000,000 y nadie sabe lo que usted le entregó en ese maletín o en esa funda, eso es corrupción. Aunque sea legal, no es ético. Porque usted no le está dando eso al político porque el político le agrada. Usted está comprando favores futuros para que lo beneficien con obras, con contratos, con decretos. Entonces, para mí ese es el principal problema. Estas propuestas que yo hice no encontraron espacio. Yo sabía que no lo iban a encontrar. Yo lo sabía porque si la cúpula de mi partido, que es la que determina todo, no entiende esto, ni le interesa entenderlo, bueno, pues qué esperanza tengo. Entonces viene ahí la de régimen electoral, que es otra oportunidad. Y le repito esto a la sociedad que nos hace el favor de escucharnos. Si no se ataca el financiamiento electoral sucio, no hay ninguna posibilidad de transparencia institucional en la República Dominicana. Y nos va a seguir pasando lo de Odebrecht, y nos va a seguir pasando lo de la ONSA, y nos va a seguir pasando lo de la supervisora de obra, y nos va a seguir pasando lo del CEA. Porque todos los casos que he mencionado ahora están asociados, están vinculados y tienen su origen en el financiamiento electoral sucio. Por último, reiterar algo de lo que dije ayer. Después de yo haber dicho todas estas cosas, yo no estoy de acuerdo con esa ley, porque esa ley la mayoría de los fundamentos de esa ley son de los años 70 del siglo pasado. La ley no tiene un solo valor tecnológico en una sociedad, señores, totalmente tecnologizada. No tiene un solo valor ideológico. Nosotros explicamos aquí, pero no, se me haría muy largo, cómo se puede hacer esa ley electrónica, cómo se pudiera hacer inteligente. Están todas las propuestas ahí. Sin embargo, yo digo lo siguiente, para perderlo todo, yo prefiero ganar algo a cambio. Lo más probable es que yo me abstenga y no vote por ninguna de las dos propuestas para no contribuir con el desastre que eso pudiera generar en mi partido. Pero si hay la posibilidad de que yo pueda lograr de que se ensaye un modelo de seguridad perimetral en un municipio o en una provincia, yo no tendría ningún problema con darle mi voto a quien lo quiera. Cambio y fuera.